Comentaros también en este caso que yo os animaría a que os quedaréis al final del webinar para hacer las preguntas a Luis. Y no me enrollo más, presentar a Luis Ordech, que va a hablarnos de fidelización en entornos B2B. La verdad es que es un honor que esté aquí. Yo lo considero mi amigo y también es compañero de trabajo. Tiene más de 15 años de experiencia en fidelización y en entornos B2B. Y ha preparado la charla y la ponencia con muchísimo cariño y estoy convencido de que os va a aportar valor. Luis, arrancamos, bienvenido y muchas gracias. Arranco. Yo me quito la cámara, que eres el protagonista. Perfecto. No, yo no veo nada más que mi presentación, o sea que no hay ningún problema. Bueno, lo primero de todo, agradecerte, Joaquín, por puesto tu presentación. Me uno también al agradecimiento que ha hecho de todos vosotros por estar aquí en fechas tan complicadas, porque si estáis acabando la jornada estaréis pensando sobre todo en los regalos de Navidad, en ir a comprarlos o algo mucho más entretenido. Así que es de agradecer que saquéis este rato para estar ahí. Y, por supuesto, también agradecer a la asociación, ¿no?, la invitación. Es un auténtico placer estar aquí y me encanta poder compartir con vosotros mi experiencia, como bien ha dicho él, mis 15 años de experiencia en fidelización. Como os ha dicho Joaquín, de nuevo, yo soy socio de Zocora Comunicación. Por tener una referencia rápida de lo que es Zocora Comunicación, Zocora Comunicación es una agencia de marketing especializada en la fidelización de clientes B2B, como no podía ser de otra manera en este foro. Lo hacemos a través de la gestión integral de programas de fidelización, la gestión de redes sociales y la gestión y organización de eventos corporativos. Y mi presentación va a ser eso, mi experiencia. Y me uno a las palabras que escuché a Eduardo Lozano en su último webinar también aquí, que dijo que no pretendía sentar cátedra. Bueno, pues exactamente igual. Yo vengo a contaros mi experiencia sin intención de ser dogmático de ninguna manera. Mi objetivo, pues, suscitar interés en aquellos que no estéis haciendo fidelización o incluso que seáis escépticos con respecto a lo que la fidelización puede hacer por vosotros. Y consciente de que algunos de vosotros estáis haciendo fidelización, pues si consigo aportar alguna idea, fantástico, o incluso mejor. Y vosotros me preguntáis cosas o me hacéis comentarios, mucho mejor, porque sin duda ese es el objetivo de la asociación, ¿no? Enriquecernos todos con el conocimiento que podamos aportar cada uno desde nuestro sector. Sin más, arranco con la primera diapositiva. A ver, que no me pasa ahora. Esta diapositiva, que diréis, bueno, ¿y qué tiene que ver la fidelización con una puerta? Pues siendo mi presentación una presentación completamente llena de imágenes, esta es, yo creo, la que más me ha costado encontrar. Y me ha costado encontrarla porque yo quería que me ilustrase tres acepciones de la fidelización. Quizá no tanto para definir la fidelización, pero sí hablar de tres elementos de la fidelización y a la vez contraponerlos con la situación actual que vivimos en el mercado, fundamentalmente en el mercado nacional de España, ¿no? La primera de todas es que la fidelización es una forma diferente de hacer las cosas. Por eso esa puerta que se abre, ¿no? Es una puerta que se abre y por lo tanto cerramos otra puerta. ¿Y qué puerta cerramos? Pues esa puerta en la que hacemos lo habitual, lo de siempre. Para nosotros en Zocora hay una estadística muy importante que viene de Gartner, realmente la hizo CIB con Google en 2013, pero Gartner adquirió a CIB, los que lo conozcáis, Gartner es una consultora de marketing británica. Y este estudio se realizó a 3.000 empresas, fundamentalmente británicas, pero también europeas y creo que alguna de España, por supuesto, en torno a B2B. Yo de todo lo que hablo aquí es B2B, en ningún caso hablaré de B2C, salvo que lo especifique. Y esa estadística decía que el 86% de nuestros clientes no encuentran diferenciación alguna entre nosotros y nuestros competidores. Y claro, la derivada de eso es que la herramienta fundamental para conseguir retener un cliente es el precio. Cuando no hay diferenciación en el producto, lo que tenemos a mano es el precio. De hecho, me atrevo a decir que también incluso en la adquisición de clientes, en ventas, el precio, el rappel, el descuento por volumen de ventas. Y la fidelización se intenta desmarcar completamente de eso. No tiene nada que ver. Nosotros lo que queremos es darle tal valor al cliente que el descuento en precio no es importante. De hecho, es muy interesante porque nos ayuda a marginar más. Por contar algún elemento de esa forma de ser habitual de las empresas, fundamentalmente en nuestro entorno, son empresas muy centradas en el producto. A nosotros se nos llena la boca de que el cliente es lo más importante y tal, parece que todos lo tenemos en cuenta, pero la realidad es que el manufacturador manufactura, el distribuidor distribuye, el instalador instala y todos empujamos el producto para abajo como podamos. Hacemos algunas cosas, pero la realidad es esa. Y quizá otra también muy importante es que también de otro estudio, dice el
la cantidad de presupuesto que se destina en marketing a la generación de leads. Se dice que está entre el 80 y el 85% del presupuesto que se destina a la generación de leads, es decir, a la parte de apoyo de ventas. Es decir, ese enfoque tremendo de la venta dentro iba a decir marketing industrial, marketing y ventas industrial. Por lo tanto, es una forma diferente de hacer las cosas, que es una de las cosas que vamos a ver en mi presentación. La otra, y tiene que ver con esa carretera larga que veis ahí, es que la decisión de fidelizar es una decisión estratégica. En el momento en el que hablamos de estrategia, inevitablemente, por definición, tenemos que enmarcar todo en un rango temporal mínimo de 2 años, 2, 3, 4, 5 años. Nosotros, el programa más longevo que tenemos lleva 10 años en el mercado y va fenomenal. De hecho, es una referencia dentro del sector. ¿Y por qué? Pues porque una vez que te pones a hacer las cosas de esta manera, realmente merece la pena. Es tremendamente eficaz y eficiente el hacer fidelización. El hacer una acción de fidelización, el realizar una campaña durante 6 meses, durante 6 meses no es nada más que eso, es una acción. Una campaña es salir tímidamente por la puerta para volver otra vez a hacer las cosas de la manera habitual. Y la tercera es que la fidelización está muy ligada a la imagen de marca y a la figura del partner. Para mí el partner es uno de esos términos bastante manoseados. Es decir, que a veces decimos, este es mi partner tecnológico. Es un tío que me hace la web. O sea, yo tengo un contrato con él y me hace la web, no me hace nada especial. Está cumpliendo con su contrato, es un proveedor. Lo mejor de los casos es un proveedor. ¿No? El partner realmente va muchísimo más allá. Yo creo que las características fundamentales del partner, que es lo que nos interesa para la fidelización, porque nosotros en fidelización pretendemos ser partners suyos, es que entendemos muy bien su negocio, entendemos muy bien su industria y somos capaces de incluso ayudarle a vender a sus clientes, bien sean clientes ya cliente final o incluso si sigue a lo largo del canal a otra empresa. ¿No? Y esa es la característica. Entonces, ya sabéis que en fidelización hablamos siempre del apóstol de la marca o el embajador de la marca. Me da igual el nombre. Los anglosajones utilizan más el embajador y nosotros usamos lo del apóstol. A mí personalmente me parece grandilocuente el término, pero bueno, ya sabéis que en marketing hay que soltar palabreos. El embajador de la marca o el apóstol de la marca. Pues efectivamente, es una figura fundamental. Y os lo digo yo que he sido muy escéptico con ese tema, ¿no? Está más que probado el valor que tiene esa figura para que nos ayude a vender, de tal manera que se llega a convertir en nuestro mejor vendedor por las referencias que hace de nosotros. Para llegar a ese punto, en el punto justo anterior, es ese cliente, empresa, que tiene una grandísima imagen de marca, por eso también es a lo largo del tiempo, ya sabéis que la imagen de marca a lo largo de bastante tiempo, es ese punto anterior que tiene una gran imagen de marca mía y nos convertimos para ellos en un partner. Yo siempre digo que la situación tendría que ser que yo le llamo a mi cliente y le digo, oye, macho, tengo que chapar el chiringuito, suspensión de pagos, y que al tío se le caigan los palos de solbrajo. Digo, ostras, ¿y qué hago yo ahora? ¿Quién me va a dar un servicio como me da este tío? Eso es lo bueno, ese es el punto, ¿no?, al que hay que llegar. Por hacer un poco la recapitulación de esta diapositiva, que a mí me gusta hacerlo siempre cuando digo varias ideas, la fidelización es una forma diferente de hacer las cosas, número uno. La segunda es una decisión estratégica y, por lo tanto, se debe de prolongar en el tiempo y está íntimamente ligada a la imagen de marca y a la figura del partner, con esa idea de llegar a conseguir el embajador de la marca. A partir de aquí, podría hablar todo, y de hecho, de toda la presentación va a salir de aquí, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, para hacerlo de una manera un poquito más formal, la he estructurado en varias partes que son las que os paso a contar. En primer lugar, ya que vengo aquí a hablar de la fidelización, pues lo que voy a hacer es argumentar el porqué de la fidelización, ¿no? Me encanta la fidelización, es muy buena, pues bueno, pues tengo que convencer de que es muy buena. En segundo lugar, quiero tocar 3 consideraciones fundamentales a la hora de fidelizar clientes. Quizás debería de haber dicho las características que debe tener una empresa para tener una cierta probabilidad de éxito en que un programa de fidelización funcione, un programa o una estrategia. Y ya, en último lugar, de una forma mucho más operativa, una serie de consejos. He puesto tips, como lo queráis llamar, de qué es lo que haría yo si me pusiese a arrancar un programa de fidelización. Y ya ahora me doy cuenta de que he utilizado indistintamente la palabra programa de fidelización y estrategia de fidelización y me sirve para hacer una salvedad. Es que toda la presentación la tengo concebida como si fuera una estrategia de fidelización, algo bastante por encima de un programa de fidelización. Ciertamente, el programa de fidelización es la forma de ejecutar la estrategia de fidelización, pero para que nos entendamos, si lo vemos así un poco jerárquicamente, supongamos que tenemos nuestro cliente directo, nuestro cliente indirecto a lo largo del canal y queremos hacer un programa de fidelización para cada uno de ellos. Pues cada uno tiene su propio programa de fidelización, que a lo mejor tienen conexión, pero cada uno tiene su propuesta de valor única, al cliente directo y al cliente indirecto. Y por encima de ello está la estrategia que la empresa ha creado de fidelización para llegar a ambos, ¿no?
Con eso yo creo que queda claro. También hago otra salvedad, y es que programa de fidelización no es programa de puntos. Que la gente, en cuanto le hablas de programa de fidelización, les salta programa de puntos e inmediatamente las millas de las aerolíneas. Y eso, aparte de que es a cliente final, no tiene que ser necesariamente el programa de fidelización. En el programa de fidelización, perdón, se integran un montón de elementos dentro de una propuesta de valor y uno de ellos puede ser el programa de puntos. Perdón. El programa de puntos es una parte más de una propuesta de valor dentro de un programa de fidelización, ¿no? Probablemente muy válida. De hecho, en B2B funciona fenomenal y podríamos hablar de ello, ¿no? Pero bueno, no es el momento. Así que arranco con lo primero, la argumentación del porqué de la fidelización. Esta estadística que os traigo aquí seguro que la conocéis. Y ahí abajo veis que pongo Boston Consulting Group, Invest, etcétera, etcétera. Y es que, para ser sincero, he perdido trazabilidad de cuál es el origen de la estadística. Yo tuve el artículo y creo que era de Boston Consulting Group, pero en cualquier caso, tomémoslo como un dogma de fe porque está absolutamente interiorizado y asumido que es 5 o 6 veces más económico retener a un cliente que conseguir uno nuevo. Nosotros hemos visto es 11 veces más económico, 10 veces más económico, pero realmente depende de si es B2B o B2C, que hay una diferencia considerable. Si estamos hablando de una industria muy saturada, depende además de la industria, si es un producto premium, depende de dónde se haga. El 5 o 6, como os digo, para mí es ya un dogma de fe y además es el más conservador. ¿Pero por qué es más económico? Pues fundamentalmente por los costes de ventas. Si ponéis en un saco a todos los costes que suponen la fuerza de ventas, con sus comisiones, sus desplazamientos, sus dietas, etcétera, etcétera. Cualquier herramienta de generación de leads o de trabajar leads, de lead nurturing o lo que fuese, de inbound marketing o CRM. Y vaya por delante que yo soy un fan del CRM y del inbound marketing, a propósito. Pero bueno, es un gasto de ventas inicialmente. Todos los gastos que podáis hacer de comunicación, en revistas especializadas, si hacéis en radio, pues en radio, todo lo que hagáis, venta programática, venta online, SEO, SEM, etcétera, etcétera, que vais a una feria, sois de ferias, tacatá, 10.000 por entrar y luego el stand, la gente que llevas al stand, no te digo más si es fuera de la ciudad, todos esos gastos de venta. Si sacáis el factor de conversión, el ratio de conversión de lo que os cuesta un solo cliente, divididlo directamente entre 5 o 6, porque ese es el coste de retener a un cliente, ¿no? Es decir, que a condiciones iguales, a propósito, no sé si me veis las manos, porque yo hago muchos gestos con las manos y no sé si apunto a la cámara bien o no. A condiciones iguales. Se ve, tranquilo. Se ve. Vale. A condiciones iguales de dos clientes, ¿no? Uno que lleva conmigo 5 años y otro que acaba de llegar, pues si el mismo potencial, misma capacidad de compra, pues el que lleva 5 años me interesa mucho más. Es aquello de más vale pájaro en mano que ciento volando. Pues es que en este caso es un pájaro con respecto a otro, por lo cual me interesa mucho más ese. O sea que por lógica me interesa mucho más ese. Y ya de paso, pues me sirve esto que os digo de este que vale tanto, introducir un indicador que para mí es fundamental a nivel empresa, desde luego en marketing y también en fidelización. Perdonad el anglicismo, es el Customer Lifetime Value, el valor del cliente a lo largo de su relación con nosotros que conoceréis. Ciertamente, el Customer Lifetime Value es un cálculo predictivo, porque al final se multiplica por el índice de abandono o el churn, o como lo queráis denominar. Yo me lo cargo el churn y directamente voy al valor real de mi cliente. Ese es súper útil porque es una de las, quizás para mí, la más importante a la hora de evaluar el rendimiento del programa de fidelización desde el punto de vista del rendimiento que me está dando en cuanto a margen. En cualquier caso, además, hablando un poco de los costes de ventas, siempre habremos oído las ineficiencias de empezar a trabajar con un cliente, ¿no? Si vosotros estáis ofrecéis un servicio, nosotros como agencia lo sabemos perfectamente, tenemos un periodo de tiempo de adaptación y que es echar horas, muchas horas que no te pagan y al final es dinero. Pero cuando es una empresa que tiene que comprar maquinaria o tiene que hacer algo con el almacén, destinar un espacio de almacén o incluso construir un almacén especial, si ese cliente se va al año, realmente es un agujero, ¿no? Es un problema. Más cosas a favor de la fidelización. Habréis oído en muchas estadísticas, yo os traigo una aquí, una de tantas, de lo más fácil que es vender al cliente actual. La que digo yo es de Gartner, ya hace 2 años, por eso 2018, que dice que es entre un 60 y un 70% más fácil vender a un cliente actual que a uno nuevo, que es solo un 5 o un 10, y que es un 50% más fácil hacer venta cruzada, un 30% más el venderle un producto premium. Hay más estadísticas, que es menos eficaz una promoción porque solo funciona en un 2%. Bueno, hay un montón. El resumen
es que es mucho más fácil venderle al cliente que ya es cliente mío. Porque lleva tiempo con nosotros. Porque a lo mejor está muy a gustito, ¿no? Y si está muy a gustito, probablemente no sea porque mi precio es extremadamente competitivo, a lo mejor. Lo más probable es que nosotros le estemos dando una serie de valor adicional que a lo mejor ni siquiera nosotros se lo estamos dando y se lo estamos ofreciendo, ¿no? Entonces, si está tan a gustito, pues es difícil que se vaya con la competencia. Y si le estamos dando este valor, es muy probable que incluso nos sirva para vender. Yo cojo este valor que tengo y me voy al cliente potencial y le digo, oye, que si eres cliente mío, tienes todo esto, ¿no? Y en esto, francamente, no soy naif. Es decir, yo sé perfectamente que el cliente va con la pegatina en la frente de no, precio, me da igual lo que me digas, precio. Pero sin duda te puede servir como acicate para marginar un poquito más y distraerle del precio, porque tienes algo que tus clientes hacen. Y esto me sirve para traer esa figura del apóstol, ¿no? Esto que os digo de ir a venderle con una propuesta de valor, si además ese tío, esa empresa, ese tío, la persona que sea de compras, conoce lo que está sucediendo, se dispara la probabilidad de venta. Y aquí es donde traigo la estadística que para mí fue suficiente para ya convencerme de eso cuando os he dicho que era escéptico con la figura del apóstol. Es de Harvard Business Review. El 86% de los procesos de venta en B2B empiezan con una referencia de un profesional, bien sea en un foro profesional, bien sea en un foro digital profesional. Pero en otro estudio que hizo junto con Salesforce, salta un 90% si la relación es directa, es decir, un word of mouth, un boca a boca, un lo que sea. Es decir, que es absolutamente real que esa venta que me hace mi cliente. Pero una cosa buena que tenemos en B2B a este respecto es que en ciertas industrias, lo sabréis bien, a lo mejor es la vuestra o una de ellas, es bastante endogámica. Es decir, que yo trabajo en una y me cambio a la del competidor, y si no, a la otra del sector, naturalmente porque conozco el sector y es más fácil que me contraten ahí, ¿no? Entonces, ese movimiento de personal, de gente que tiene estas experiencias, es utilísimo y es parte de estos estudios. Se habla de eso y del personal, no solo la gente de ventas y de compras, sino personas dentro del entorno de la empresa a las que le ha llegado esa información de lo bueno que es trabajar con ese cliente. Y también en esto quizás hayáis oído la figura de la pajarita, ¿no? Esto es de Joseph Jaffe, que es un consultor sudafricano de marketing que lo ha popularizado. Yo creo que no era el primero que lo dijo, pero lo supo hacer. Vendió su libro, Flip the Funnel se llama, y entonces se ha hecho muy famoso con esto. Pero es muy interesante porque él lo que hace es girar el embudo de ventas, que todos vemos así verticalmente, ¿no? Lo gira a alguna horizontal y le endosa otro embudo de manera que tengo la pajarita. Los contactos siguen entrando igual, se siguen trabajando igual. Es un lead y cliente. ¿Qué pasa? Que a partir del punto de que se convierte en cliente, él también los va trabajando para llegar a la figura en última instancia del apóstol. Tiene sus fases y además son las fases de la fidelización en las que al principio es todo muy transaccional, mucho del valor que le estás dando muy directo, pero a la vez vas trabajando tu imagen de marca y el trabajar con las personas, porque son personas al final, que más te van a poder hacer de voceras en un futuro. Y llegas a esa figura, ¿no? De tal manera que cada vez más a la gente de ventas se les está formando no solo en el trabajo del lead o la adquisición de leads, sino en esta parte, en trabajar al cliente, pero para que sea el que repercute hacia afuera, comunicando las bondades de nuestros clientes. Con esto quiero decir un poco que hasta está superada esta estadística, ¿no? O sea, está ya totalmente asumido que es muy económico, pero además que tienen un potencial bestial. Lo que antes era muchísimo más complicado, porque íbamos a las ferias, ¿no? Y íbamos a la feria y tenías una asociación profesional o tenías un grupo y entonces todo era mucho más lento. Pero es que ahora esto ha saltado, porque incluso las empresas tienen personas y esas personas buscan fuera, ¿no? Y eso unido a esto que os decía un poco del orgánico, ¿no? De que estamos todos, nos conocemos todos al final en el mundillo, pues hace que tenga muchísima importancia. Esta otra estadística es otra típica de marketing, porque tenemos afición a sacar siempre un ratio de inversión-beneficio a toda herramienta que tenemos entre manos. Esta, la que más se ha extendido, es la de Bain, y es que si invertimos un 5% en fidelización, podemos llegar a aumentar la facturación un 95%. Puesto en números enteros, es 1,19. Nosotros usamos 1,15 como argumentación, pero bueno, simplemente porque 1,19 quizás es excesivo, pero es que a mí me da igual. A mí me da igual que sea 1,10, 1,15 o 1,19. Yo sé que es así. Y es que a mí, si me dicen que me van a dar 10 euros por cada euro que invierto,
pues me pensaré muy mucho dónde voy a invertir ese euro, porque me apetecería por lo menos probar esto, ¿no? Quizá lo interesante es compararlo con otras, porque en lo que yo puedo manejar, y a lo mejor estoy equivocado, emailing es el que más tiene, es 1,40, que es una pasada, muy enfocado a la venta. Todo esto en B2B, por supuesto. Luego está el SEO con 1,22, 1,25, y eso muy de generación de leads, quizá algo de imagen de marca, y ya en nuestra parte del embudo entra fidelización. O sea que tiene un retorno extraordinario. Eso es lo que yo quería recalcar con esto. Y esta última es la que más me gusta, sin duda. Viene de B2B International. Redunda sobre lo que puede suceder en una empresa si no se hacen acciones de fidelización. Una de las cosas que dice es que si no haces fidelización durante 5 años, puedes llegar a perder el 50% de tus clientes. Nosotros que nos movemos en Pareto, ¿no? Esto del 20% de nuestros clientes nos da el 80% de la facturación. Si por desgracia el 50% afecta a ese 20%, pues estamos perdiendo el 40% de la facturación. Sabéis bien que eso supone, vamos, eso es garrafal para cualquier empresa, prácticamente al borde de cerrar, ¿no? Entonces, si suponemos, si os fijáis en la imagen, que el cubo es la empresa y está perdiendo clientes por esos agujeros, pues tenemos la opción de seguir haciendo lo mismo, que es seguir vendiendo al mismo nivel, llenar el cubo y mantenerlo lleno, lo cual está bien, lo mantenemos lleno. Pero si, como acabamos de ver, es mucho más eficaz, mucho más eficiente taponar el cubo, ¿por qué no hacerlo? Si yo tapono el cubo, no tengo necesidad de regar, tengo necesidad de seguir llenándolo. Pero bueno, siempre pierdo, voy a necesitar vender. Pero ¿por qué no vender bien? Entonces, si sigo vendiendo y he taponado el cubo se va a desbordar. Y si se desborda, necesito un cubo más grande. Es decir, que la fidelización bien empleada en conjunción con ventas ayuda muchísimo a desarrollar el negocio, a hacerlo crecer. Por eso es por lo que me gusta tanto esta imagen, ¿no? esta diapositiva. Y en fidelización hay infinidad de estadísticas. A mí me gustan mucho estas 3, que son las que os he traído. Hago la recapitulación de rigor. Es más económico centrarse en la retención de clientes más que en la adquisición de clientes. Tiene un retorno de inversión a la inversión extraordinario, muy atractivo. Y además, utilizada adecuadamente junto con ventas, ayuda a desarrollar el negocio de una manera clarísima. Paso ya a la segunda sección, esta de las consideraciones fundamentales. Esta completamente viene de nuestra experiencia, no lo he sacado de ningún lado. Estas son conclusiones a las que hemos llegado de tratar con nuestros clientes. En algunos de los casos es casi un pasa o no pasa. Si no se cumple, seguro que el programa acaba mal. Ya os digo que son características internas que debe tener la empresa. Yo ponía ahí esa imagen porque incluso las quería llamar los pilares de la fidelización. Eso sí que ni lo cuente, pero bueno. Son elementos que tienen que tener dentro de la empresa, ¿no? Y soy consciente de que son aspiracionales, porque ahora cuando las veáis diráis, sí, hombre, eso en mi empresa, o sí, en mi sector esto, desde luego que lo montamos, ¿no? Pero la idea quizá es ese cambio de mentalidad, porque es ese cambio de mentalidad, y me vuelvo a mi famosa puerta del principio, es ese pasar, esto es ese pasar la puerta. Eso es empezar a hacer las cosas de una manera diferente. ¿De acuerdo? Ahí es donde quería recalcar y volver un momentito a la puerta. La primera, la empresa debe de centrar su actividad en el cliente. Hago pausa y dejo que os riáis, porque diréis, venga, me vienes a contar eso primero de marketing, sí, claro que sí, todos estamos centrados en el cliente, ya lo sé, todos lo sabemos. Vale, pero la realidad es que del dicho al hecho hay mucho trecho, ¿no? Estamos acostumbrados a tener alguna reunión, alguna encuestilla y tal, que nos dé información de lo que necesita el cliente, o diría yo las más veces, la gente que está sobre el terreno de ventas me dice, oye, o aumentamos el periodo de garantía o no nos llevamos a los clientes, ¿no? Entonces, venga, decidimos aumentar el periodo de garantía y se lo damos. Y eso está fenomenal. Eso es una cosa que hay que hacer. Y de hecho yo creo que la fidelización, una de las cosas buenas que hace es que empaqueta todas esas pequeñas acciones, acciones concretas, ¿no? Hacia el cliente y las da una forma. Y como digo yo, va de fábrica ya, ¿no? Yo te las doy a ti porque si eres cliente mío, tienes todo esto. Entonces, quizá en este punto, las empresas que se llevan la palma son las denominadas, y la traducción, como siempre, es horrible, las empresas centradas en el cliente, las Customer-Centric Organizations. Bueno, sin entrar en las características que pueden tener esas empresas, son empresas que crean procesos, sistemas, estructura, incluso se estructuran para dar un servicio fantástico al cliente, para ver qué es exactamente lo que necesita el cliente y hacer hacia ellos. Son empresas cuyos departamentos, fundamentalmente todos aquellos que tengan algún contacto con el cliente, no directamente el de ventas ni nada, no, con todo el cliente, revierten hacia la empresa todos esos contactos para ver de qué manera
y esto es otra cosa muy, muy extendida a día de hoy, dan al cliente una experiencia global, integral de la empresa, ¿no? Esa experiencia del usuario, que hablamos a veces en temas online y todo eso. Es una experiencia completa de todas las caras que ofrece una empresa, le dan una experiencia global. Como veis, decir ahora a las empresas estas que os digo que empujan a lo largo del canal, que somos todos, son muchos, vaya, pues es complicado el decirle, oye, ponte a crear todo esto, ¿no? Y aquí os traigo un ejemplo, voy a intentar daros ejemplos de cosas que manejamos de uno de nuestros clientes, se llama Varo, a lo mejor alguno lo conoce, es un fabricante de herramientas de bricolaje. Es una multinacional, está en Bélgica, en España vende y distribuye a través de Varo Ibérica en Barcelona, una empresa en España pues de unas 15 personas, se dedican a la venta y distribución. Bien, pues con esa pequeña estructura tienen un programa de fidelización, programa EuroPlus, para solo 12 distribuidores. ¿Vale? Estos distribuidores, por conocer un poco el completo, ¿no? Estos distribuidores que venden al cliente final directamente, bricolaje, pero también a veces herramienta profesional a instaladores, etc. Entonces ellos cogen a sus distribuidores y han sacado un pequeño apéndice con 14 personas, 13, no me acuerdo cuántas, un pequeño apéndice. Y esa persona agiliza todas las facturas. Estoca con prioridad para ellos. En el almacén les deja una serie de productos que no vienen directamente desde Bélgica, como sucede con el resto, pero como son de gran rotación, los dejan ahí y están exclusivamente para ellos. Conocen las referencias antes de que lleguen al mercado español, de todo lo que viene de Europa. Y les permiten hacer hasta gamas de producto juntas. Tienen su lista de referencias, pero oye, en Canarias yo vendo mejor la coladora con la batería de litio de 4 voltios. Pues me hago ahí mi pack. Pero es que en Alicante es la desbrozadora con no sé qué, pues estupendo para ti. Se lo hace, ¿no? Entonces, lo que quiero significar con esto, todo esto va dentro de una propuesta de valor, lógicamente, es que una empresa que ahora sí que es clásica, porque tienes que ver cómo trabajan, tienen a duras penas, hacen acciones de marketing, ellos han sacado una pequeña estructura, han creado unos procesos para poder desarrollar todo esto. Pues es ese punto de cambio de mentalidad, es ese esfuerzo para hacer las cosas de una manera diferente, lo de la puerta, ¿no? La siguiente. Con esta diapositiva intento mostrar a toda la empresa con todos sus departamentos y ahí todo el mundo trabajando. Bien. Pues los programas de fidelización deben de integrarse dentro de toda la empresa, es decir, toda la empresa debe de participar. Que esa es otra que os hará sonreír. Ah, vaya. ¿No? Efectivamente, es muy complicado. Pero si hay una condición, y aquí sí que es un pasa o no pasa, esto es condición sine qua non. Si marketing y ventas no comulgan con el proyecto, no hay tutía, no sale. Esto lo habréis conocido porque sucede, desgraciadamente, muy a menudo. Promoción que organiza marketing, el responsable de marketing hace una visita con uno de los comerciales de no sé qué zona para ver cómo va la promoción, faltan 2 días, abre el maletero, toma, todo el material de la promoción está ahí. No, es que mira, yo sé que es que esto, yo conozco a mis clientes, aquí esto no funciona, tal, todo eso. Bien, eso en fidelización no puede pasar. Fidelización es muy difícil de recuperar porque tiene mucho que ver con la imagen. Tienes que estar trabajándolo desde el principio muy bien, muy constantemente. Entonces es difícil recuperarla cuando hay esta caída. Por eso es importantísimo que marketing y ventas estén alineados. Es cierto que la mayoría de las veces sale de marketing la idea, pero no necesariamente. Y el que trabajen juntos es un mundo. Nosotros tenemos programas de fidelización en los que bonifican a la fuerza de ventas por el nivel de actividad de los miembros del programa en el programa de fidelización, incluso, aparte de las bonificaciones por ventas, por nivel de actividad, lo cual te demuestra esa participación conjunta. Y me gusta mucho en esta imagen que haya un pollo ahí arriba sentado, y porque para mí es el CEO, el gerente, por ejemplo, ¿no? Obviamente, si es una gran empresa, pues y hay una estructura muy grande, a lo mejor no es el CEO, es un director de marketing a nivel Europa. Da igual. Pero es importante que esta figura exista porque si, como os estoy hablando, se necesita, precisamente es que son las piedras de toque, ¿no? En la fidelización y en nuestro mundillo, que si las flotas, distribución, garantía, servicio al cliente, todos esos departamentos, incluso facturación. Si va el de marketing a decir, oye, que quiero hacer estas cosas nuevas y diferentes, van a decir, oye, ya. Es importante que le dé ese respaldo, ¿no? Unas reuniones, un explicar a todo el mundo lo que se va a hacer. Porque cuando vaya el de marketing a decirle, oye, mira, ¿te acuerdas lo que dijo Pepe? Tenemos que hacer todo esto y empiezan a encajarlo. ¿De acuerdo? Por eso es conveniente. Y aquí, pues, ya sabemos lo que es. Hay que intentar llegar a lo más posible.
El ejemplo que os traigo es de Lireco, que seguramente lo conozcáis, a Lireco, porque es el mayor distribuidor de material de oficina de toda Europa. Su competidor directo en Estados Unidos es Staple, y yo no sé si ya son más grandes porque en junio compraron a Office Depot, que era uno de sus clientes. Ellos sí que son grandes. En España yo creo que tienen cerca de 200 personas. Bueno, pues día 1 de programa de civilización con ellos. Lo que más nos sorprendió y que además lo vemos constantemente es que había 4 tíos de marketing, 4 de ventas, 2 de análisis de datos. Y a partir de ahí, en todas las reuniones, había de par en par, estaban siempre. En ningún momento se discutió la viabilidad del programa de civilización. Si tuvieron discusiones, fueron previas. Ahí era todo el mundo a una. Y todo el desarrollo del programa era una gozada. Es el donde mejor hemos podido trabajar, porque es que daba igual con quién hablases. Era facilitar. Oye, espera, pues habla mejor con los de diseño gráfico. ¿Qué quieres hacer esta promo? Habla con Menganito. Y funcionó de lujo. A día de hoy que tenemos un proyecto entre manos con ellos es lo mismo, pero van todos a las reuniones. Es un ejemplo de compenetración que yo no he visto en ningún otro sitio, pero que es el ejemplo de que las cosas pueden funcionar. Y con todo esto, que os digo, esta es la tercera ya, es necesario tener la figura de una persona que ejerza de líder del proyecto. Es decir, una persona que tenga influencia. Porque otra que suele pasar es, programa de fidelización, este que nos hace las redes sociales, que esto es marketing, ¿no? Pues, tío de las redes sociales, que lo lleve. O el becario, no porque no tenga capacidad para ello, el becario puede ser extraordinario, pero seguramente no tenga capacidad de influencia y de dirigir dentro. Entonces necesitamos una figura. ¿Quién es esa figura? Por lo general el director de marketing, a veces ventas, pero por lo general el director de marketing. Os decía al principio aquello de que cerca del 80%, perdón, se destinaba del presupuesto se destinaba a la generación de leads. Pues si se destina el 70% del presupuesto, también se destina el tiempo. Pues tiene que redistribuir un poco más el tiempo porque tiene que llevar el proyecto, ¿no? Es probablemente la persona que le va a hacerlo funcionar. ¿Por qué? Y pongo uno más ahí tirando del borrico. Porque otra de las cosas, el pasar por la puerta, eso que decía, realmente es un cambio organizacional. Hacer todo esto, desde un punto de vista teórico de la gestión, es un cambio organizacional, porque hay una posición de inicio, se pasa por un periodo de transición y se llega al objetivo que queremos, que es hacer las cosas de una manera diferente. Entonces hay un periodo de transición que no es ni más ni menos que de adaptación a lo nuevo. A nivel personal nos pasa, o sea, a mí me ponen a hacer algo que no me gusta, pues me retuerzo, a mí no me gusta. Pero es que te encuentras a gente que se retuerce más o se retuerce menos. Entonces es necesario que exista el cambio organizacional, siempre se habla de ello, una figura de un líder que lleve a la gente a hacer las cosas. Por eso es importante esa persona que interiorice el programa y sea el que lo lleve mejor. También os traigo un ejemplo aquí. Os hablaba del programa ese más longevo, es de Guardian. Guardian es fabricante de vidrio. Aquí dicen Guardian, se puede decir Guardian Glass, porque es americana. Y su competidor directo, y con esto ya nos situamos todos, Climalit. Las ventanas de Climalit que todos ponemos en casa, pues a lo mejor el vidrio es de Saint-Gobain, de Climalit o de Guardian. Ya con eso sabéis de quién estoy hablando. Bueno, el programa lleva 10 años, como os he dicho. Bueno, pues hemos tenido varios interlocutores, a lo largo de todo este tiempo. Pues todos los que hemos tenido, que han sido 3 o 4, todos han entendido perfectamente el programa. No solo eso, es que además le han dado amplitud, lo han revitalizado, han metido cosas nuevas y han resistido a muchas resistencias que había, porque con el tiempo lo hemos sabido, dentro de la empresa, ¿no? En fábrica, porque tenían que tener un sistema de control de unas etiquetas, con un software, con un tío que tenía que estar ahí haciéndolo, en el almacén, a la hora de distribuir de una manera. Era una cosa que al principio, a ti, vamos a estar aquí ahora haciendo. Y se hace, y ya se hace de corrido. Y otra cosa que quería ilustrar, y quizá por eso ese ejemplo, porque la resistencia puede ser un poco a nuestro nivel más bajo, pero ellos también tenían resistencia a nivel europeo, porque como en muchas empresas está integrado el marketing a nivel Europa en Luxemburgo, en las empresas de Detroit, pero en Europa está en Luxemburgo. Y han tenido que defender el programa porque querían integrarlo todo y el programa no les cuadraba. Es esto de España y Portugal haciendo una cosa aquí rara y lo han conseguido a lo largo de estos 10 años mantener, ¿no? Y eso para los que estáis en multinacionales sabéis que es complicado, porque cuando sacan la guadaña, el defender un proyecto que alguien por encima no quiere, pues oye, antes está el sillón que el proyecto de civilización. Bueno, con esto, estas 3 consideraciones y hago la recapitulación de turno. La primera, centrarnos en el cliente, intentar hacer todo lo posible para dar una experiencia global del cliente y excelente. La otra, alinear marketing y ventas por narices. Esa
sin duda. Si puede ser con la dirección general involucrada, infinitamente mejor, para que así podamos utilizar otros departamentos. Y luego hay que estar preparado a superar resistencias y, por lo tanto, a tener un líder que lleve todo el proyecto. Vale. Y entro ya en esa parte final, que es la parte operativa. Bueno, yo de entrada no soy partidario a los sistemas estos de 4 o 5 pasos para llegar a tener éxito en los negocios, esas cosas. No pretendo eso, ni mucho menos. Esto es, ¿qué es lo que haría yo si tengo que arrancar de hacer un programa? Si me tengo que arremangar y decir, a ver, ¿en qué voy a pensar? Y lo que os voy a decir es lógica pura, como muchísimas cosas en marketing. Lo que pasa es que muchas veces es interesante tener una forma sistemática de trabajar. Entonces, aunque hablaría de muchas más, he intentado extraer las que considero más básicas, fundamentales de un primer momento. Ya os digo, muy obvias algunas, y os pido disculpas si os parece que esto es una bobada, pero a veces se nos escapa e interesa tenerlo en cuenta a la hora de fidelizar. El primero, no copies el programa. Es decir, si tú creas una propuesta de valor, la tienes estupendísima, pones la mano en el logo y dices, pues esto puede ser mío, de IBM, de Microsoft o del vecino. Mal vamos. No hay una receta, ¿no?, para un programa de fidelización, pero no hagas lo mismo. Los programas de fidelización tienen una serie de cosas que asemejan un poco al producto. Y una de ellas es que tiene que tener algún elemento diferenciador. Si además estamos pensando, por ejemplo, en introducirlo porque mi competidor lo ha hecho, ahí sí que es definitivo. Tienes que hacer algo diferente, porque lo único que vas a hacer con eso es añadir al otro producto. En eso se asemeja aquello de la ventaja del primero que llega al mercado, ¿no? Primero que llega al mercado, pues si lleva 3 o 4 años implantado y tú no tienes visos porque tienes una información o sepas que va a capotar, pues entonces no saques algo similar. Aquí tengo el ejemplo, de nuevo, de Guardian y de Climalit. Climalit sacó el programa 3 años o 4 después de Guardian. Seguramente, y eso es una suposición mía, porque los datos de mercado estaban cambiando, estaba subiendo muchísimo. Todos identificamos las ventanas yo, por supuesto, hasta empezar a trabajar con el vídeo, las ventanas de Climalit, no había más, ¿no? Pero ellos, yo creo que detectaron que había un cambio en el mercado, de cuota de mercado, obviamente no solo por los programas, sino por todo lo que estaba haciendo Guardian, y sacaron el programa a la par. Era un programa para clientes indirectos, dicho sea de paso. Por entender un poco, era Guardian fabrica vidrio, vende a un fabricante de doble acristalamiento, un transformador realmente, y luego tiene una carpintería de aluminio y PVC. A veces hay algún intermediario y luego ya vamos nosotros que compramos las ventanas. Bien, era un programa indirecto a las carpinterías. Entonces, hicieron lo mismo. Lo seguimos al principio, de hecho, y era una copia. Francamente, era una copia en pequeñito de lo que había hecho. Curiosamente, los 2 primeros años de su lanzamiento fueron los 2 años en el que nuestro programa pegó un petardazo. Yo creo que es que la gente asociaba, el sistema que habíamos creado nosotros. Entonces, no hizo más que apoyar el programa. Por lo tanto, no copiemos tengamos un poquito de imaginación para hacer algo diferente. A ver. Vale. Esta, bueno, es que esta es de perogrullo porque está para todo. Marcaos objetivos, ¿no? Al final de esa carretera que teníamos ahí, ¿qué tipo de cliente fidelizado quiero? Con todo lo que os he dicho, yo creo que ya entendéis que las 2 cosas más importantes para mí son el valor que estoy valor real generando del cliente, y para mí es el Customer Lifetime Value, eliminando ese elemento de predicción. Y como dice una persona que a mí me gusta mucho, que le sigo mucho, se llama David Cox, es el CEO de Motive Force, una de las principales plataformas de fidelización que está en Londres. Él dice, cuando hagáis esto de la evaluación, coged al grupo que está en la droga de la fidelización y coged un grupo de las mismas características, expuesto a la misma comunicación, mismo potencial, zona geográfica, etcétera, mismas condiciones de mercado, y hacer la comparativa. Sé que es muy difícil en marketing decir, es que es esto lo que realmente está marcando la diferencia. Pero si conseguimos realmente aislar todo lo demás y coger eso, probablemente nos sirva de estimación. Yo creo que es que si no hay objetivos no hay nada que hacer. O sea, es estar aquí, pues no sé si me veis, lo de chuparte el dedo y hacer así. Estar probando. Entonces, por un lado, el valor real del cliente. Obviamente yo os digo cada uno pues a lo mejor tiene sus formas de medición del valor del cliente y amén, me parece perfecto. Y el otro, el del famoso apóstol, la más extendida, a mí me gusta muchísimo. Los detractores dicen lo que a mí me gusta, o sea, la ponen a caer de un burro por lo que a mí me gusta y para la gente que gusta, y es por su simplicidad.
y es el Net Promoter Score. Perdonad, pero es que la traducción es el marcador neto del promotor que manda, ¿no? Bueno, pues esa forma de medición es sencillísima, es facilísima de administrar, es una única pregunta. Le preguntas, ¿con qué probabilidad recomendarías mi empresa a tus colegas o en el entorno profesional? De 1 a 10, márcame una. Hay unas tablas, promotores, detractores, neutros, quitas uno, pones otro, te sale un número. Sobre eso da igual. ¿No? Te da una cifra y es muy sencillo. Y lo interesante de todo esto no es decir, bueno, lo hago y tengo un 7 o un 8. Estupendo, estoy fenómeno. No. Lo interesante de eso es aplicarlo a cada uno de los elementos de la propuesta de valor que vayamos a crear con el cliente. Porque de esa manera, de una manera súper sencilla, yo sé que saqué un 7 y ahora he sacado un 5, algo tengo que hacer en ese aspecto. ¿En qué? ¿En que organizo webinars técnicos? Pues algo tengo que hacer en los webinars porque está cayendo. Entonces, hacerlo de esa manera está muy bien y es simple. Recientemente, por casualidad, conocí cuál fue el desarrollo hasta llegar a esto. Es de Bain. Net Promoter Score es de Bain. Y dices, joder, en Bain anda, que no tienen cerebros para hacer una cosa un poquito más compleja. Pero es que efectivamente hacían eso. Hacían unos tinglados tan complicados que nadie entendía, ni ellos mismos, estadísticamente. Entonces, llegaron a esta conclusión y es muy útil porque es fácil de comunicar y fácil de ponerlo como la meta a batir, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho. Pero igual os digo, tenéis una forma mejor, hay otro que es el Customer Satisfaction Score, pero que es prácticamente lo mismo, pues usadla, o estudios de satisfacción del cliente, todo lo que queráis, ¿no? Hay aquí alguna salvedad, porque, y viene por lo del valor real. Claro, el valor real del cliente, el Customer Lifetime Value, si es un cliente directo, lo tengo ahí, a capón, saco la cifra. Pero ¿qué pasa si estoy yendo a un cliente indirecto? Ahí tenemos que crear un sistema de trazabilidad para saber, o por lo menos tener una estimación de la demanda que se está generando y el nivel de participación o de volumen de cada uno de los clientes. El código de referencia de producto, etiquetas, códigos QR, lo que sea, algo que os permita hacer una estimación. Nunca va a ser el 100%, pero con el tiempo ya empezáis a saber que si me están introduciendo el 25%, pues están en este rango, ¿no? Y entonces se hace ese cálculo. Hacía esa salvedad para tenerlo en cuenta. Y hay un tercer objetivo, que es uno de las cosas buenas de los programas de fidelización, en esto de los clientes indirectos, saltando algún eslabón del canal, y es que son muy buenos para elaborar una base de datos, porque muchas veces es una hoja en blanco, es una caja negra, no tengo ni idea, pero yo quiero estimular la demanda, ¿cómo llego a ellos? La fidelización es una herramienta extraordinaria para crear una comunicación directa con ellos y estimular la demanda. Y hay que establecer, pues también en eso, formas de medición, ya sean número de registros, número de campos, que queráis, registros de la base de datos o campos de la base de datos, ¿no? Sigo. Esta, me vais a perdonar la simplicidad. Te aviso, 6 y 17, para que tengas referencia de hora. No sé si me ve, pero hago así, porque pues voy como un tío, perdona. ¿Me has dicho que me quedan 10 minutos? Sí, yo creo que en 10 minutos para abrir ya preguntas, sí. Voy, venga. Estamos en ello. Perdonad la simplicidad de este gráfico, pero también hay que tenerlo en cuenta. Nosotros tenemos un canal complejo, ¿no? Y incluso hay más niveles de los que os estoy marcando aquí, ¿vale? Pero es que si yo estoy haciendo un programa para un prescriptor, es decir, ese arquitecto de un estudio de arquitectura, que en un proyecto habla de las benevolencias de mi modelo Panasonic de aire acondicionado para que el constructor compre, ¿vale? Pues no tiene nada que ver ese estudio de arquitectura con un individuo que a lo mejor es un instalador, ¿de acuerdo? Entonces, definid a qué eslabón vais y definid la propuesta de valor y qué es lo que vais a hacer para cada uno de ellos. Y, por supuesto, que por eso pongo ahí lo del segmento, un segmento. No es necesario ir por todos. Se puede ir por un grupo, el habitual, pues el que más valor me da, y voy a los top, si quieres. O también a los que me Luis, compran. una cosa, en pantalla se ve, no se ve, yo creo, la imagen que estás diciendo, se ve como el logo de Mickey Mouse. Ostras, pues entonces me he quedado atrás. Sí. A ver. Te lo digo, no te he querido ahí. Pero ahora estás muy clara. ¿No veis que está cambiando? Yo no veo, ¿no? Muy bien. No sé, el resto sí puede poner por el chat. Vale, hay prescriptor directo, indirecto, eso es lo que estamos viendo ahora. Ahora sí. ¿Sabes lo que pasa? Que me da la sensación que en un clic de estos he dado a pausa de mi... Porque he hecho así, he visto ahí que estaba el simbolito. Sí. El caso es que está ahí el canal de distribución con el segmento, ¿sí? Exacto, perfecto. Listo el pollo. Venga, seguimos. Vale,
pues hay que seleccionar también un segmento, y os decía que el segmento lo podéis hacer en base al criterio que os dé la gana. Os he hablado de los de más valor, pues también al producto premium o a una gama de producto que me interesa, ¿no? Lireco, por ejemplo, que vende de todo, su programa es para cuatro familias de producto, ¿vale? Tened eso en cuenta. Y una vez que tenemos eso en cuenta, tenemos que definir el cliente. Es decir, sacar toda la información posible del cliente. Aquí la gente de CRM, de Account Base y todo eso lo tiene muy bien, a golpe de tecla, ¿no? Pero si no, tenemos que generar esa base de datos. ¿Que estamos en cliente indirecto? Pues esto es una hoja en blanco, tenemos que ir llenándola, ¿no? Pero si no, tenemos acceso a ello. Estos serían los bloques de información necesarios. Y sé que hay muchos más que podríamos hacerlo, pero desde el punto de vista de la fidelización y lo que vayamos a hacer para ellos, estos serían los bloques. Primero es qué perfil tiene. Y no me refiero a ventanas Juanjo, el gerente es Juanjo, ¿no? Sino qué número de personas tiene, cuántas sedes tiene, tiene una planta de transformación y una venta, un par de tiendas de cliente final, cuántos vidrios montan PVC en aluminio, y estoy hablando del sector que conozco del vidrio, ¿no? Pues cada uno, ahí la información que necesitáis. Y he pasado muy deprisa lo del número de personas. Y os iba a decir más cosas, pero visto que no hay tiempo, aprieto el acelerador. Pero conoced todo lo posible de cuantas más personas mejor. No olvidéis aquello de la experiencia integral. Ellas tienen que conocer el programa. Si hay algo que podemos hacer, lo hacemos. Tenemos la posibilidad de que somos pocos en B2B. Podemos hacer mucho en ese sentido. Esta es súper importante. ¿Dónde lo vamos a encontrar? Toda esa gente, esa empresa ya sabemos que está en Maldonado 7 y que hace campañas de publicidad aquí o allá. Perfecto. Pero esa gente que está ahí, esa gente es de las que en las ferias da las charlas, es de las que hace los webinars, están en redes sociales, tienen blog, intercambian información con los blogs, son los que en redes sociales siempre retuitean, hacen like y comentan y les gusta estar en todas las salsas. Ese es el interesante, porque ese, unido a uno que tenga un valor Customer Lifetime Value alto, ese es el realmente importante y el que más nos puede interesar de cara a conseguir ese 86% que os decía, ¿vale? O sea que eso hay que intentar integrarlo como un bloque de información necesario. Y esta es la más importante, es qué le aporta valor. Aquí voy a esa figura de partner que os hablaba al principio. Y es para generar la propuesta de valor. Y aquí os suelto infinidad de ideas ahí con el efectillo, ¿no? Y estas no os puedo decir más que os las saquéis vosotros de vuestro sector, ¿no? Aquí os lanzo unas cuantas. Es decir, que si yo realmente quiero mostrar que le entiendo, hablando en castizo, que le hago la vida más fácil desde el punto de vista de provisión de servicios o productos y que le ayudo a vender más, ahí está. Y en ese ayudo a vender más, si además estoy poniendo mi marca por delante, mucho mejor. Si yo le estoy haciendo, estoy leyendo promoción cashback, le estoy haciendo un cashback para sus clientes finales, que sepan que yo estoy detrás. Y si la promoción cashback yo hago una base de datos, esa base de datos la vamos a emplear para hacer una campaña de email. Y entonces le estás dando un servicio muy global. Muy global. Pensad en empresas que tenemos seguro en nuestros sectores, seguro que las tendréis de la tienda de la esquina de una familia que va al centro comercial y cada vez que va dice, joder, ojalá yo pudiera poner un stand en el centro comercial. Tú casi se lo pones. Le pones el stand en el centro comercial, porque para él eso es un mundo. O le enseñas a hacer redes sociales, o le colocas en Google My Business y le haces una campaña de referrals o una cosa de esas. Joder, es que le estás haciendo un gran favor, ¿no? Es esa comprensión del cliente para darle muchísimo. Y sigo, y es el último. Comunicación. Se parece en un producto en una cosa también. Si no lo vendes desde el principio, te lo comes. Por eso pongo ahí como que la bomba que va a estallar. Hay que comunicarlo a lo bestia. Nosotros tenemos la suerte de que esto es bajo invitación. No es que yo compro una lata de Coca-Cola, meto un código y yo y los 5 miembros de mi familia estamos en un programa, sino que yo le invito a que esté. Entonces, tengo facilidad para comunicárselo, pero aún así hay que comunicarlo muchísimo y estar preparado a hacerlo periódicamente, porque la gente se queda con 3 elementos de la propuesta de valor, que son los que le interesan inicialmente, y se olvida de los demás, como es lógico. Entonces, tienes que estar preparado para lanzarse. Pero también hay que crear los mecanismos de comunicación periódicos. El emailing, el más utilizado, hay detractores del emailing. Yo, al contrario, creo que es esencial. Las estadísticas creo que así lo prueban. En B2B se utilizan un 80%. Las llamadas, que nos lo permite, el que no es un volumen muy grande de miembros de un programa de fidelización o de clientes. Y, por supuesto, la fuerza de ventas que ya tengo actualizada ahí con el Zoom, porque es necesario empezar a trabajar el Zoom con nuestros clientes, que tiene sus historias después. Y no me resisto, por último, a poner esto. Las empresas suelen hacer en esa forma habitual de hacer las cosas de la puerta, de la primera diapositiva, a lanzar mensajes unidireccionales en fidelización, y siempre ha sido así.
tú contabas y esperabas que el miembro del programa reaccionase de una manera. Hoy en día, y teniendo en mente toda esta historia del embajador, es necesario crear una comunidad, es decir, que sea bidireccional, que yo le cuente, pero él me cuente a mí también. Y eso va a crear una especie de pool de profesionales, a tener a una serie, una vez detectados, esos que son voceras, de quiénes son esos que les gusta salir en YouTube. ¿Tienes canal de YouTube? Yo también, vamos a hacer. Yo te saco, tú me sacas. Yo tengo redes sociales, tú también. Yo me voy a un evento, te hago de reportero, de charachero del evento y te forro a información del evento para que tú lo saques, yo lo saque. Entonces empiezas a crear ese grupo de profesionales que son los que más saben. No hay nada que más le guste a un profesional que le pongan la medalla del tío que más sabe técnicamente de algo. Entonces tú haces eso, pero con muchos de ellos y creas esa pequeña comunidad, ¿no? Por ejemplo, en LinkedIn, la red social LinkedIn, la Está Profesional, que todos conocemos, pues se puede crear un grupo profesional solo bajo invitación y ahí fomentas la participación. Pues ahí esa gente son los fenómenos, son los que más saben. Pues estos tíos, cuando luego salgan fuera, van a hablar de tu marca y van a hablar bien porque van a sentirse los conocedores del tema gracias a ti, porque estás ahí, ¿no? Entonces es súper importante, sobre todo a futuro, el ir creando este tipo de comunidades de grandes profesionales. Y nada más, te voy echando un ojillo a ver lo que tengo aquí ahora. Que Joaquín, este reloj no me dice que lleve una hora. Me quedan 5 minutos. A modo de resumen. Eso es que la habré puesto un poquito más tarde. Yo tengo 18:25. A modo de resumen, hay que focalizar más la retención en vez de la adquisición. Fidelizar genera resistencia. Necesitamos esa figura de líder que empuja. Lo primordial, conocer, como siempre, al cliente, pero para darle una gran propuesta de valor y siempre tener en cuenta la figura del apóstol, esa figura del tío que me va a comunicar. Y nada más, francamente, no sé si hay tiempo. Si no hay tiempo para preguntas, lo siento, perdonad, de verdad. En cualquier caso, ahí tenéis mi email para cualquier cosa que me queráis comentar, encantado de la vida. Así que muchas gracias a todos. Nada más. Nada, muchas gracias, Luis. Ha sido muy ameno y también enriquecedor. Pero bueno, yo creo que si hay alguna pregunta, alguien que quiera hacer algún tipo de pregunta a Luis, si tiene alguna duda, serán bienvenidas. Incluso si hay algún valiente, alguno o alguna que quiera abrir el micrófono y preguntar, también serán bienvenidas. A mí me ha llegado una, Luis, que si te parece te la leo. Vale. Y te has comentado el tema del programa de puntos. Y la pregunta es la siguiente. ¿En qué mercados o negocios tiene sentido un programa de puntos? Sí, os he dicho lo del programa de puntos. Pues sí, el programa de puntos es útil en ciertas circunstancias. Yo creo que en aquellos sectores en los que, por experiencia, de los que tenemos, los que mejor van, son sectores que son muy competitivos, que no hay una diferenciación clara del producto, sobre todo, obviamente, percibida por parte del cliente, y haya un intermediario que influye en esa diferenciación del cliente. Os pongo un ejemplo hecho. Aunque cada vez más, cuando esta gente que te dice, joder, pero si es que vienen los clientes y saben más que yo de frigorías o de calorías, coño, pues lo han mirado todo. Pero imaginad, yo que sé, un frigorífico, o lo que queráis, o en una ferretería, me da igual, un frigorífico. Yo me miro todo lo que tengo que saber sobre el frigorífico y me voy a comprar a la tienda. Entonces, le digo, quiero o este modelo, dígame las características técnicas. Entonces, el tío le dice, oye, pero tú sabes que este motor es belga. Un motor belga no dura más de 5 años. Te lo has cargado. Te lo has cargado, no te lo va a comprar. Entonces, si tienes esa figura capaz, otra muy clara es la del taller, que te dicen que cambies las bujías y por lo menos yo, pues le cambio las bujías y lo que me digan, no te pones del taller, ¿no? Pues haces eso. Entonces, cuando eso se da, cuando es muy competitivo, porque entonces normalmente está muy atomizado y suele ser empresas pequeñas, y eso sí que buscan la transacción. Entonces tú puedes ofrecérselo a ese intermediario, la transacción como premio, que es una cosa muy fácil con el programa de puntos. Y la falta de identificación, de diferenciación, perdón, aunque cada vez más tengan ese conocimiento porque lo mira y el cliente va con todo muy sabido, siempre esa figura tiene muchísimo peso, lo que decía del motor o la bujía o lo que sea, ¿no?
le da ese toque y por lo menos le crea la duda. Y como entre por internet y vea que un solo tío dijo que el motor le falló, dice, hostia, ese no es el frigorífico para mí, ¿no? Sí, sí. Esa sería mi... Entendido. Sí. Bueno, a ver, gracias por tus aportaciones. Tenemos en el chat a alguien que quiera hacer alguna pregunta. Si no, hablamos de una hora de webinar y son las 6:29. O sea que no sé si alguien tiene muy interesante. Gracias, Eduardo. Bueno, gracias, Alberto. Pues si no tenéis ninguna duda, ninguna pregunta, daros las gracias por vuestra asistencia, darte las gracias a ti también, Luis, por tu ponencia, que yo creo que ha sido muy enriquecedora, con muchos ejemplos y basándote también en datos y en estadísticas de fuentes, que creo que han aportado valor. Y nada, en nombre de todo el equipo de AEMAVE, pues desearos a todos que paséis unas felices fiestas y que tengáis un próspero año 2021 y ojalá el año 2021 nos permita tener un encuentro físico, tener un B2B Day y poder veros a todos en persona, que yo creo que será muy buena señal. Pues nada, muchísimas gracias a todos y nos vemos ya en el siguiente webinar, que será el año que viene. Muchísimas gracias y lo dejamos aquí si os parece.